Hola, buen día. Soy Mariana Loyola Méndez, soy médico residente de primer año de medicina crítica y voy a dar el tema de muerte encefálica. El tema fue asesorado por el doctor Gilberto Hinojosa, residente de segundo año. Para comenzar, voy a iniciar con el orden del día. Vamos a hablar de historia, el marco legal que es muy importante en esta patología, la definición, fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico que conlleva pruebas clínicas y pruebas de gabinete y el manejo potencial de donante de órganos. La historia comienza, al inicio se dieron cuenta que al momento que decapitaban a las personas, pues vieron que ya no había función. Eso fue como el primer hallazgo que se comenta. Pero ya después, a inicios del siglo XX, se valoró que la muerte también podría ser por otras formas, que una persona se llevaba más allá del coma, que ya había un cese de las funciones. Fueron por esos dos investigadores en 1959, el doctor Descotes y el doctor Goulon. Posteriormente, en 1968, se valoró que en un informe de Harvard, iniciando con los criterios que es la ausencia de reflejos, la apnea y un electroencefalograma con ausencia con ausencia se podría valorar ya hablamos de una pérdida de las funciones cerebrales y se empezaba a hablar de muerte encefálica. No fue hasta 1990 que ya se hablaba de que las pérdidas que se comentaron en el 68 eran irreversibles y que era un daño en el tallo cerebral. Y fue en 1990 donde ya se decretó en un informe de Medicina Biomedical and Behavioral Research de UK el cese permanente funcional del organismo como un todo y corroborado más un electroencefalograma. Ya la AN, que es la Academia Americana de Neurología, publicó los datos clínicos que se deberían seguir para dar un diagnóstico de muerte encefálica y es la que se utiliza actualmente. Con esto es el preámbulo, vamos a hablar ya de lo que es el marco legal. Para el marco legal me basé en la Ley General de Salud, en la Guía de Práctica Clínica, que es lo que rige a México, en el cual vamos a hablar de los artículos 343, 344 y 345. En el 343 se habla de la definición, el 344 el diagnóstico y el 345 quién va a autorizar. La definición que nos da la Ley General de Salud habla sobre cuándo ocurre la pérdida de la vida, que puede ser por el paro cardíaco irreversible que ya conocemos o también por la muerte encefálica, pero la muerte encefálica se va a determinar con los siguientes signos: una ausencia completa y permanente de la conciencia, ausencia permanente de la respiración espontánea y ausencia de los reflejos del tallo, que va a ser manifestada por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos. Todo esto es un preámbulo del cuadro clínico del diagnóstico, cómo lo vamos a hacer, pero sí marca mucho la Ley General de Salud que debemos valorar que la persona esté intoxicada por un narcótico, una benzodiazepina, un barbitúrico o sustancias neurotrópicas. El artículo 344 nos va a hablar, como comenté previamente, que habla sobre cuáles son los estudios que se tienen que valorar. Estos signos clínicos que se comentaron antes deben ser corroborados por un estudio que podría ser en primera instancia un electroencefalograma o otro estudio que pueda documentar la ausencia permanente del flujo encefálico arterial. Y el artículo 345 que nos habla de la autorización para ver quién va a ser el que va a autorizar la donación de órganos. La donación de órganos la puede autorizar en primera instancia, así como va en forma descendente, primero el cónyuge o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos y hasta el final el adoptado o el adoptante. Esto, ellos van a decidir cuando se prescinda de los medios artificiales con los que se mantienen las funciones orgánicas del paciente. Algo que me gustó de la guía de práctica clínica es que en esta guía de práctica clínica sí marca quiénes vamos a poder decir que se da el diagnóstico de muerte encefálica. En primer lugar, el neurólogo, los neurocirujanos, intensivistas, internistas, urgenciólogo
o médico coordinador de hospitalario de donación. Sin embargo, la AN comenta que cualquier médico que esté capacitado puede dar el diagnóstico de muerte encefálica, así como la Ley General de Salud solamente comenta que quien va a dar el diagnóstico va a ser un médico especialista, no comenta más de quién. Un apartado importante en la guía de práctica clínica comenta esto, que el dar este diagnóstico va a tener una trascendencia médica, ética y legal, y la solución siempre va a reclamar una reflexión basada en la dignidad de la persona. Por eso se deben mantener los principios éticos más relevantes, que son el respeto y la defensa de la vida. Y esto tiene que ver con la libertad a la persona que lo decide en su momento de si donar o no, o los familiares lo que deciden. La definición en sí ya la comentamos, que era el cese irreversible de las funciones mentales, pero esta también la comenta, que es la muerte cerebral es una condición donde una persona ha perdido todas las funciones del encéfalo. Se declara como tal cuando la actividad respiratoria está ausente en un individuo en estado de coma, con temperatura normal y la causa que haya tenido una lesión. Como tal, lo podemos comentar que es el cese completo e irreversible de las funciones del encéfalo, que incluye el tallo cerebral. Otros conceptos que debemos manejar también es que se confunde o la gente cree que el coma profundo, un estado vegetativo. Las diferencias del coma profundo es que es reversible y tiene una función respiratoria independiente por ellos mismos. La persona está viva. En el estado vegetativo, la persona a veces no puede ser reversible, pero tiene una función respiratoria independiente y también tienen un ciclo de sueño-vigilia. Y en la muerte encefálica es irreversible y como tal la función respiratoria no tiene, por lo cual debe ser asistida y la persona es cuando se considera que está muerta. La lesión encefálica, ¿cuál es la causa que puede llevar a una muerte encefálica? Primero es la lesión encefálica, que la lesión encefálica puede ser de dos tipos, una lesión estructural o una lesión difusa. Las lesiones estructurales empiezan de una manera focal, como nos llegan una tumoración, por causa de una isquemia, o causas vasculares, o causas hemorrágicas. Como podemos ver en la imagen, que esto va generando alteraciones en las presiones cerebrales, que lo que va a generar es una disminución y al final va a llevar a nuestro deterioro rostrocaudal. La lesión difusa, aquí es una resonancia magnética, como lo podemos ver, puede ser por una infección, paro cardiorrespiratorio, o también por alteraciones hidroelectrolíticas, intoxicaciones o por estatus epiléptico. Para iniciar a hablar de la fisiopatología, solo es comentar un poco de la anatomía, que recordemos que la circulación cerebral va a ser por la anterior y posterior, así se divide, y la anterior va a estar formada viene desde la aorta y del arco brachiocefálico, desde la aorta es la carótida derecha y por el brachiocefálico por la aorta es la carótida izquierda y por el brachiocefálico es la derecha. Y por la posterior va a ser a nivel de las subclavias, que nos va a dar las bacilares y que va a ser las vertebrales. Todas estas en unión van a generar nuestra formación de el polígono de Willis. Que esto es importante porque cuando veamos los flujos cerebrales es a nivel de las carótidas y el polígono de Willis lo que se debe pintar. La fisiopatología, como comenté previamente, es por un deterioro rostrocaudal, que es un proceso, este deterioro es un proceso dinámico y evolutivo, con traducción en signos y síntomas clínicos que revelan afección que se produce en estructuras a nivel supratentorial y que paulatinamente van involucrando otras estructuras, lo que va a generar que estas funciones se vayan disminuyendo. Entonces empezamos con una lesión catastrófica a nivel del sistema nervioso central que va a generar un edema global a nivel encefálico, lo que va a generar una presión, aumento en la presión intracraneal.
Esto va a hacer que la presión intracraneal se vuelva igual que la presión de perfusión cerebral, lo cual va a generar un paro circulatorio intracraneal y al final lo que va a generar a nivel global es un infarto encefálico global. En este cuadro, ya explicando un poco más a detalle la fisiopatología, como comentamos, la isquemia rostrocaudal dinámica, va a ser que ya esta isquemia va a generar una activación simpática y esto va a generar, primero va a generar una activación simpática para tratar de mantener una presión de perfusión cerebral, por lo cual va a estar aumentado. Y esto va a alterar también hasta el nivel cardíaco por una disfunción miocárdica neurogénica que va a generar a nivel del ventrículo izquierdo ya también alteración en el subendotelio, cambios isquémicos que se pueden valorar en el electrocardiograma. Y esta misma, esto desencadenante que va a generar la tormenta simpática que ya se había comentado, va a generar una, va a ser lo que va a dar primero esto, aumento de la presión perfusión cerebral, pero ya cuando la isquemia llega a nivel medular, va a generar que ya no haya como tal un tono simpático, y ese tono simpático que cuando se pierde va a generar vasodilatación, disfunción endotelial y pérdida de la estimulación como tal cardíaca. A nivel de la vasodilatación, pues va a dar hipotensión, a nivel de la disfunción endotelial, coagulopatía, y la pérdida de estimulación cardíaca va a ser arritmias y bradiarritmias, que al final todo esto va a generar una inestabilidad hemodinámica que va a generar un choque como tal, neurogénico o distributivo. Bueno, es lo mismo, distributivo de tipo neurogénico. Por lo tal, esto es muy importante porque es el manejo que debemos dar ya en el manejo del potencial donador de órganos y es lo que más vamos a tratar, una estabilidad hemodinámica por este mismo cese de la función simpática. El cuadro clínico podemos verlo en 5 fases. En la fase diencefálica precoz es cuando el paciente está con alteración del estado de alerta y ya podemos ver formas como alguna hemiplegia, alguna liberación piramidal o liberación frontal. En la fase diencefálica tardía, el paciente está comatoso, ya presenta una respiración que se podría decir de Cheyne-Stokes, las pupilas son mióticas, pero todavía tienen reflejo, y aparece la llamada rigidez de decorticación. En la fase mesencefálica, nosotros hablamos que el paciente está en un coma profundo. En ese coma profundo todavía hay un signo de se podría valorar todavía una respuesta extensora, pero ya se empieza a valorar lo que son los ojos de muñeca, que ya no van a tener un movimiento ocular. La fase protuberencial va a ser con el progreso del deterioro rostrocaudal, nos va a generar un patrón respiratorio que va a ser hacia un ritmo superficial como tal, y esto se va todo, ya no va a haber como tal una reactividad al reflejo luminoso. Y la fase vulvar, que es la última, va a ser una respiración irregular, que va a ser la llamada atáxica o de Biot. Y como tal, ya empiezan a aparecer datos como hipotensión y alteración en el pulso. Esto es, como tal, en esta fase ya no se pueden detectar signos de focalización neurológica. Esto es importante porque, bueno, aquí como vamos viendo hasta qué nivel ya, que vamos a llegar hasta la fase vulvar. Y esto va a estar muy correlacionado como tal en la clínica que tenemos que explorar para dar el diagnóstico de muerte encefálica. Es importante conocer las condiciones para establecer el diagnóstico. Primero, ¿cuál es el origen que se llevó para que el paciente llegara a ese estado?
que ver que el daño neurológico sea irreversible, que el paciente esté hemodinámicamente estable con una tensión sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio, la temperatura que sea mayor a 32 grados. ¿Por qué? Porque se comenta que una temperatura menor a 27 grados ya no hay como tal reflejos, y a nivel de 20, menor a 23 grados ya no se encuentra tampoco un automatismo respiratorio. La ausencia de enfermedades metabólicas graves que nos puedan estar condicionando esto, y la ventilación y oxigenación adecuada. También, como se marcó desde la Ley General de Salud, la ausencia de drogas o fármacos depresores del sistema nervioso central. Esta diapositiva viene en la guía de práctica, bueno, la imagen viene en la guía de práctica clínica, y es importante porque nos habla de la vida media de los fármacos que tenemos más uso en los pacientes en estado crítico, pero hay algo importante aquí que mencionar, que siempre debemos valorar la farmacocinética del fármaco, y también ver si el paciente no tiene una alteración renal o alteración hepática que nos condicione, o hasta la misma obesidad que nos condicione el mayor tiempo de vida media. Y bueno, esta diapositiva aquí la dejo. Otro importante para valorar los criterios para el diagnóstico clínico es la muerte encefálica. Va a ser 3 puntos. Lo podemos ver de un estado clínico, la ausencia de reflejo del daño cerebral y el estado de coma. Como tal, los criterios para hacer ya las pruebas va a ser un estado de coma profundo, la ausencia de respuesta, la falta de respuesta a la luz o movimientos oculares, que ahorita lo vamos a desglosar bien, y la sensibilidad a motilidad facial, que se habla de la deglución, y por eso tenemos que hacer estas pruebas diagnósticas clínicas, como se marca aquí. Las pruebas diagnósticas clínicas se van a basar en una exploración neurológica que debemos hacer meticulosamente, y necesitamos como tal estos utensilios: una lámpara nada más, una batelenguas, la cánula endotraqueal para que podamos ver la dilución del paciente, nuestro martillo, y agua fría para poder hacer los vestibulococleares, y un marcador para valorar ya de adecuada manera si hay algún movimiento ocular. Bien. Como aquí se comentó, la exploración neurológica nos va a hablar de, vamos a ver estos 4 reflejos: el reflejo fotomotor, el reflejo corneal, el reflejo oculocefálico y el reflejo vestibulococlear. El reflejo fotomotor nos va a hablar de la muerte encefálica, y lo vamos a poder ver a nivel de las pupilas. Las pupilas deben ser redondas, ovaladas. A veces algunas personas ya tienen alteraciones, por lo cual no se puede valorar bien ese dato, pero simplemente el reflejo fotomotor es ver si son reactivas a la luz. Este reflejo nos va a hablar una prueba a nivel de mesencéfalo, que va a ser un circuito reflejo y va a ser la respuesta de la pupila a una linterna. Como tal, ver que haya una dilatación, y o valorar que no haya reflejo fotomotor, es que las pupilas van a estar fijas y dilatadas. Posteriormente, el otro que vamos a valorar es el reflejo corneal. El reflejo corneal nos habla a nivel de la protuberancia. Este reflejo se puede hacer de 2 formas. Se puede colocar al paciente rociar agua, o también el que hacemos más con una gasa, se toca lo que va a ser la conjuntiva, y con ver si hay algún estímulo el que tenga el paciente. Si no hay un estímulo, pues no hay reflejo corneal. El tercer reflejo que vamos a valorar es el reflejo oculocefálico.
Este va a ser el que se habla como tal el signo de la muñeca, que va a ser el que que el paciente lo coloquemos en una posición a 90 grados y cuando se haga la posición a 90 grados que la, la mirada se mantenga fija, que no haya un cambio como tal y eso sería un positivo para que el paciente tenga muerte encefálica. Y para el último que nos habla es el reflejo vestibulococlear. Este va a ser el que nos va a hablar sobre vamos a colocar al paciente con la cabeza a 30 grados y se le va a colocar con agua fría por el conducto auditivo externo y normalmente el paciente va a presentar nistagmo, pero si el paciente no tiene ningún tipo de reflejo, al momento de la irrigación o al ser alguna mueca de dolor, porque también se valora hilo facial, pues el paciente también es otro dato para muerte encefálica. Y los que podríamos valorar también es el tusígeno y el nauseoso, que estos nos van a hablar a nivel ya de bulbo raquídeo, donde se puede ver con la cánula o colocar algún tipo de dispositivo en la lengua o succión en la cavidad bucal o estimular la úvula. Si no hay ningún reflejo de estos o como tal este, dolor, tampoco nos marca que el paciente ya está en una muerte encefálica como tal. Entonces, son 4 reflejos bueno, 6 en total, que vamos a estar valorando en nuestro paciente. Reflejo, bueno, no es un reflejo, es la prueba como tal. Esta prueba que nos habla de la prueba de apnea en el paciente es importante porque también nos marca a nivel de guía de práctica clínica que la muerte encefálica se puede también documentar cuando tenemos una prueba de apnea positiva o el estudio de imagen. En cuanto ya se haga la prueba y es negativa y la hora que se da de muerte del paciente con muerte encefálica es cuando se tiene el reporte por escrito del estudio de imagen que se realizó o esta prueba. Esta prueba consiste en valorar el automatismo respiratorio. Como se mencionó, el automatismo respiratorio no hay, entonces es un criterio diagnóstico para la muerte encefálica. ¿Cómo se lleva a cabo? Primero se prooxigena al paciente de unos 10 minutos y con un FiO2 al 100% para lograr una presión de oxígeno mayor a 200 milímetros de mercurio. El ventilador debe estar con un PIB de 5. Se debe tener una gasometría basal para ver cuál era nuestro PO2, nuestro PCO2, nuestro pH, bicarbonato o el exceso de base. Ya que se tiene esto, se va a desconectar al paciente del ventilador y mantener una oxigenación por una cánula, la tráquea. Se va a valorar al paciente que durante 8 a 10 minutos que el paciente tenga como tal un reflejo respiratorio. Si vemos que el paciente no tiene ningún dato de movimiento respiratorio, vamos a tomar una gasometría arterial y vamos a corroborar que la PCO2 sea mayor de 60 milímetros de mercurio o, en otro caso, que esté 20 milímetros de mercurio arriba de la basal. Entonces, si la prueba de apnea es positiva, ya vamos a hablar de que es un criterio de muerte encefálica. Ya vamos a hablar de las pruebas diagnósticas que ya no son clínicas, sino que son las que también nos piden alguna, que son las de gabinete, que nos van a valorar 3. Una va a ser la de flujo sanguíneo, otra va a ser la de perfusión y la otra va a ser de tipo de neurofisiología. Las de flujo sanguíneo, pues la más común es la angiografía, una resonancia magnética, una angiotomografía. Las de perfusión, pues una tomografía por emisión de positrones, una angiogamografía y neurofisiología, pues un electroencefalograma. Aquí la Asociación Americana de Neurología nos marca que deben llevar un orden, que solo con una prueba, ya sea del diagnóstico, necesitamos hacer las 6 que ellos comentan. La primera como tal es el electroencefalograma. Posteriormente, una angiografía, una angiotomografía, posteriormente una angiotomografía de 4 vasos y como cuarto nos habla de un Doppler transcranial. Las alteraciones que se pueden encontrar en un Doppler transcranial es que sí se ha documentado que en un 10% de la población no es tan fácil de encontrar los flujos, entonces esa es la limitante, aparte también es que es operador dependiente. El quinto estudio es una
una tomografía por emisión de positrones con tecnecio del 99 y como tal, ya la última nos hablaría de una angioresonancia magnética. Como comentamos en la anatomía, en el segundo estudio, que es la angiotomografía, nos va a decir cuando hay flujos o no hay flujos. Si hay flujos, como se ve en esta pequeña imagen, que todo se pinta, pero si hay alguna que ya a nivel de las carótidas, que es lo de arriba, ya no hay flujo, pues ya se da el diagnóstico. O aquí en el polígono, como tal, aquí en el polígono de Willis, ya nos va a decir si no se pinta a ese nivel o a esos dos de las carótidas, no hay flujos como tal, ya nos habla como tal de una muerte encefálica. El manejo, eso fue nuestro diagnóstico. Ahora vamos a hablar del manejo potencial de donantes de órganos, que esto es importante porque ya que se dio el diagnóstico, pues tratar de dar vida a alguien más es lo secundario y por eso vamos a tratar de mantener los órganos con el mejor cuidado que se tenga. En cuanto se tenga el diagnóstico de muerte encefálica, se debe ya iniciar el proceso, porque entre más tarda se va perdiendo hasta un 10 o 20% de la posibilidad de tener algún donante o los órganos viables. Aquí esto es importante porque a veces pensamos que el paciente sigue con vida, pero estas son cosas normales que el paciente puede llegar a tener. Puede tener todavía movimientos espontáneos de las extremidades, movimientos parecidos a los respiratorios, pero solo son reflejos. El que no tenga el que no tenga diabetes insípida no quiere decir que no tenga muerte encefálica y el paciente puede tener sudoración, rubor o taquicardia por la fisiopatología que se comentó y el signo de Babinski aún puede estar positivo, pero todavía ya es un tercer reflejo como tal. Ya no es que el paciente en sí esté en una fase previa. Aquí el manejo potencial del donante de órganos, ya cuando se da el diagnóstico, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Es un paciente que es candidato a la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener hemodinámicamente estable, que va a ser lo principal, y mantener viables esos órganos. El consentimiento informado debe ser lo primero. Para todo procedimiento que se le vaya a hacer o acto debe ser firmado por el familiar que esté a cargo, como se comentó anteriormente. Y un estudio comentaba que siempre se ha visto que los pacientes que donan, que se conserva órgano, corazón y riñones, tienen mejor viabilidad de los órganos a largo plazo que si solo se conserva el riñón o el corazón. En este artículo del New England, donde me basé para el manejo potencial de donantes de órganos, las contraindicaciones absolutas para la donación, primero van a ser una infección, pero no las infecciones va a ser por VIH, infecciones virales sistémicas como tal, rubiola, rabia, parvovirus, enterovirus, y infecciones herpéticas, meningoencefalitis y el citomegalovirus, que hay que tener, siempre estar valorando que no lo tenga el paciente porque puede dar alteraciones a largo plazo en el receptor. Enfermedades malignas como tal, que es el cáncer. Sin embargo, enfermedades de piel sí pueden donar órganos, excepto el melanoma y pues presencia de leucemia o linfoma. En esta bibliografía no marca la edad. ¿Cómo vamos a hacer nuestro manejo del potencial donador de órganos? Primero, como se comentó en la fisiopatología, pues hay un cese total del manejo simpático. Entonces, si no hay la función simpática que nos mantiene hemodinámicamente estable o es lo que nos compensa, nosotros tenemos que realizar esta compensación. ¿Cómo se va a realizar esto? Todo paciente, por eso luego nos dicen si ya tiene un ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a servir para valorar que no haya una alteración estructural y también para valorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
La fracción de eyección del ventrículo izquierdo se debe recomendar mayor al 45%, pero si un paciente joven sin alguna alteración como tal conocida, pero ya tiene una FEV del 45, todavía puede ser donante porque tiene la capacidad de recuperar ese corazón todavía la fracción de eyección. Y si esta fracción de eyección está disminuida, por eso es recomendable utilizar un catéter de Swan-Ganz y también tener nuestro catéter venoso central para estar midiendo las presiones venosas centrales, porque esto nos va a guiar totalmente a una reanimación. La reanimación es muy importante aquí porque debemos ver qué es lo que necesita el paciente hemodinámicamente, si necesita líquidos, si necesita un vasopresor. Siempre va a ser mejor disminuir el grado de líquidos y mantener al paciente en un con vasopresores para tratar de conservar lo que va a ser también la función pulmonar. Y es mantener un hematocrito del 30% porque esto va a generar que haya mejor disponibilidad de oxígeno. Los, como tal, hay que valorar siempre que el paciente no tenga diabetes insípida, porque si tiene diabetes insípida debemos nosotros compensar la pérdida de líquidos y estar haciendo una reposición continua. ¿Cuáles son las metas para tener a nuestro paciente hemodinámicamente estable? Es una presión media arriba de 60, drogas vasoactivas, la función, el flujos urinarios arriba de 1 mililitro por kilogramo de hora y ya lo que hemos comentado, la fracción de eyección. Cuando un paciente está con ya una falla cardíaca, la droga vasoactiva que comentan que es de mejor elección es la dopamina de 5 hasta 15 microgramos por kilogramo de peso. También como se comentó en la fisiopatología, pues ya no hay presencia de nuestro reflejo simpático, nuestro sistema simpático, lo que va a generar presencia de arritmias que van a ser taquicardias o bradicardias de predominio supraventriculares o también las bradicardias, pero se tiene que el manejo como tal y se recomienda el uso de amiodarona o lidocaína y este tipo de arritmias, como son las bradicardias que van a estar a nivel central, no van a responder a atropina y la mayoría no van a responder tan fácil a los fármacos. Este manejo del estado hipodinámico, en este cuadro ya nos vamos a basar con un paciente que tenga un Swan-Ganz y un catéter venoso central, donde vamos a estar midiendo siempre la presión venosa central que sea de 6 a 8 milímetros de mercurio y la de la arteria pulmonar que sea de 8 a 12 milímetros de mercurio, que van a ser nuestros estándares y nuestros goals para llegar. Que la bomba cardíaca tengamos un índice cardíaco mayor a 2.4, la función sistólica del ventrículo derecho que sea izquierdo, perdón, que sea mayor de 15 y la orina mayor a 1. Mantener las resistencias vasculares sistémicas que sean de 800 a 1200 y la presión arterial media que sea mayor a 60. Por eso es importante tener el Swan-Ganz para tener siempre un gasto cardíaco, la función sistólica del ventrículo izquierdo y estar valorando esto. Si nosotros tenemos este manejo, para llegar a estas metas, pues debemos tener un manejo de fluidos o el volumen que se va a valorar primero si el paciente está con hipovolemia, valorar si necesita fluidos. Si tenemos este volumen que va a estar por la presión venosa central, si tenemos una falla en la bomba, ¿qué es lo que vamos a necesitar? El ionotrópico, que se comentó que la dopamina era lo que nos comentaban. Y en caso de que nuestras resistencias no sean adecuadas, ya vamos a necesitar un vasopresor que va a ser como la epinefrina. Esto es importante porque en algún momento también nos podemos llegar a pasar de líquidos y pues también podemos necesitar la ayuda de diuréticos. Todo esto es importante para generar nuestra estabilidad hemodinámica y también se habla que evitar utilizar vasopresores tan altos. Los goles que aquí comentan en el artículo es una estabilidad con vasopresor con un ionotrópico menor a 10 microgramos kilogramo y la epinefrina que sea menor a 0.05.
Y siempre, como se comentaba, mantener la fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor a 15%. El manejo farmacológico. ¿Por qué vemos que el paciente a veces se le tiene que indicar uso de esteroide y uso de hormonas tiroideas? Es porque si ya pasamos a un nivel simpático donde ya no hay una respuesta, tenemos que valorar que también ya hay una disfunción a nivel del eje hipotalámico, pituitario y de la suprarrenal. Entonces, tenemos que compensar estas dos formas y esto se va a compensar con el uso de metilprednisolona, triiodotironina o tiroxina, que estas son lo que se marca de dosis que se tiene que dar. Aquí lo comenta en bolo y posteriormente en infusión, que nosotros utilizamos diferente. Es importante que hagamos este manejo de forma temprana porque cuando ya hay una disfunción como tal, que ya hay una disminución de la hormona tiroides y del cortisol, contribuye al deterioro de los órganos. Y a nivel de la mitocondria se va a presentar una alteración va a haber una disfunción mitocondrial, lo que va a generar un menor aporte de ATP, y ese ATP lo que va a generar va a ser el inicio de un metabolismo anaerobio, y lo que nuestro organismo es aerobio, por lo cual se han hecho estudios en los cuales se ha valorado que el metabolismo anaerobio contribuye a una disfunción orgánica temprana y una menor disposición de órganos viables. A nivel pulmonar, ¿qué es lo que debemos valorar? A nivel pulmonar, sí se debe hacer un cuidado, más por lo que comentábamos del catéter venoso central y ver los líquidos cómo van. Aparte que si ya hay una alteración neurológica, esta misma alteración neurológica nos va a hacer un edema agudo pulmonar de origen neurogénico por una estimulación, como comentamos al inicio, simpático adrenal. Eso lo que va a hacer al inicio de la fisiopatología va a ser la vasoconstricción y toda esta sangre se va a ir al pulmón, lo que va a generar un edema agudo del pulmón, y es cuando tenemos también que tratar esto. Este artículo nos marca que el tratamiento metilprednisolona, 15 miligramos por kilogramo de peso, o también el uso de albuterol. Para tener a nuestro paciente, si no tiene edema agudo pulmonar, mantener un cuidado de la función pulmonar es tener las metas de protección. Las metas de protección es un volumen tidal de 8 a 10 milímetros de mercurio, una presión, la presión de 30 milímetros de mercurio, que es la barometric pressure, permítanme. Y ahorita me acuerdo, la presión de la vía aérea. Una presión media de 15 y una presión pico no mayor a 30 milímetros de mercurio. Como tal, mantener los niveles de oxígeno de CO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio, y tener cuidado porque cuando se hacen las pruebas, nosotros preoxigenamos al paciente, lo que genera una alcalosis, y siempre se debe tratar de tener a un paciente en un equilibrio ácido-base con un pH de 7.35 a 7.45. Y como se comentó, mantener una normovolemia que no nos genere como tal ya alteraciones a nivel pulmonar que vaya a aumentar nuestros gradientes alveolo-arteriales. Y pues vamos a hablar de los cuidados soporte, que esto ya sería que también es importante porque los pacientes, como ya hay una alteración a nivel anatómico, nos vamos a generar la diabetes insípida a nivel de, puede presentarse como tal un síndrome poliúrico, y esta diabetes insípida nos va a generar datos de hipovolemia que debemos estar revisando, y aparte de la hipovolemia va a generar alteraciones electrolíticas, que también es un marcador que tenemos que estar siempre checando que esté en un paciente en un equilibrio.
El tratamiento para la diabetes insípida, bueno, ya conocemos los parámetros para conocer un síndrome poliúrico, que sea mayor a 3 litros en 24 horas, mayor de 200 o 150 mililitros a kilogramo hora o a 3 mililitros por kilogramo de peso. Y la desmopresina, que es un análogo de la vasopresina, va a actuar en los receptores Baptanes 2 y esta va a tener una duración de 7-8 minutos y es lo que debemos administrar, puede ser vía IV o vía intranasal, como ya conocemos. A nivel hematológico, ocurre también una alteración, va a presentar una liberación, el mismo cerebro isquémico va a generar una liberación de tromboplastina, los gangliósidos cerebrales y sustratos ricos en plasminógeno. Esto que va a generar, va a alterar disminución de factores de la coagulación, va a generar una alteración procoagulante que puede llevar a nuestro paciente a pues, datos de hemorragia o alteración también, por lo cual debemos tener un gol que va a ser un INR mayor a 2 y que nuestras plaquetas siempre se encuentren arriba de 80.000 y mantener un hematocrito al 30%. En la fase, hablando del control glucémico, la glucosa se debe mantener en 140 o 180 miligramos de decilitros, pero esto va a ser nuestra función pancreática. Nosotros, como va a haber datos, se puede iniciar el paciente con hiperglucemia. ¿Por qué? Porque va a estar bajo un estrés físico por las infusiones que se le puedan haber colocado de glucosa, por las alteraciones por el metabolismo que comentamos del cortisol que ya también tenía. Entonces, va a haber una alteración a nivel pancreático que primero va a ser una disfunción de las células pancreáticas y después ya va a haber una normalización. Y como tal, pues sueles mantener a 140 o 180 miligramos de decilitro. El que haya esa disfunción primero del páncreas no quiere decir que no sea viable para que se pueda donar. Y algo importante, también la temperatura corporal. Ya para finalizar, ¿qué se debe mantener a nuestro paciente? La guía de práctica clínica comenta arriba de 32 grados, ya comentamos por qué 27 no, pero este artículo nos comenta para mantener la donación de órganos que sea arriba de 35 grados, para mantener las funciones e inhibir los datos de acidosis e hipoxemia del paciente, que eso nos puede perpetuar lo cardiovascular que se comentó. Es mantener a 35 grados y como tal se comenta que el manejo para la hipotermia también puede ser con tratar de las infusiones que nosotros estemos dando por vía intravenosa, estas calentarlas a 35 grados y con eso ya pasar la infusión. Bueno, esto sería como tal el tema de muerte encefálica, se me hizo muy interesante y es algo que vemos constantemente. Entonces, por lo cual aquí dejo las metas de reanimación para un paciente potencial donador de órganos, que sería la presión sistólica arriba de 90, presión arterial media de 60, la PVC de 8 a 12, la presión en cuya menor a 12, el índice cardíaco mayor a 2.5, gasto urinario de 1, la temperatura mayor a 35, hematocrito ahí es 30, saturación mayor a 95 y mantener nuestro equilibrio ácido-base con el pH de 7.35 a 7.45. Bueno, muchas gracias y sería todo. Buen día.